La mecánica ventilatoria describe el flujo de aire desde y hacia los pulmones gracias a los movimientos de la cavidad torácica. La familiaridad con estos movimientos respiratorios, unido a su ritmicidad, hacen que percibamos como simple, sencillo, un mecanismo que encierra procesos mucho más complejos. Esta aparente sencillez parece justificar la utilización de múltiples modelos, globos, burbujas, que podemos encontrar en múltiples demostraciones y modelos distribuidos ampliamente. Desafortunadamente, gran parte de esta simplificación también se traslada a los libros de texto de fisiología. En dicha traslación, sin embargo, se están cometiendo varios tipos de errores, unos de carácter estructural, incluso geométrico, y un segundo tipo de errores o generalizaciones del tipo mecanístico, es decir, acerca de las leyes que regulan este tipo de movimientos. Este tipo de errores además se amplía cuando nosotros no establecemos una clara diferencia entre una aproximación estática o dinámica a los movimientos ventilatorios. En un análisis estático nosotros analizamos las relaciones entre los cambios de presión y de volumen, las curvas de distensibilidad, en los diferentes componentes del sistema respiratorio. Y así podemos analizar la distensibilidad de la propia cavidad torácica y la del pulmón propiamente dicho. Podemos constatar que para valores funcionales de volúmenes respiratorios, la distensibilidad de ambos componentes es asombrosamente similar, es decir, tienen unas pendientes prácticamente idénticas. Esto implica que la contribución de cada uno de estos elementos a la distensibilidad global del sistema respiratorio en conjunto es similar. Aceptar dicha simetría en la aportación de distensibilidad de cada uno de los componentes parece estar totalmente en contra de lo que intuitivamente podemos percibir dadas las enormes diferencias estructurales aparentes entre ambos componentes. La solución de esta aparente discrepancia debe empezar por asumir que existe una enorme diferencia entre los esquemas de representación de la estructura de los alvéolos y la estructura real en el sistema pulmonar. Si bien dichos esquemas podrían ser válidos para una estructura de tipo sacular, la maduración del sistema pulmonar conduce a una estructura de tipo alveolar como una de las estrategias para incrementar la difusión de gases a través de un incremento muy notable del área de difusión. Esta modificación introduce cambios muy relevantes en los elementos estructurales que soportan el alvéolo, de forma que las propiedades viscoelásticas son muy diferentes y son la raíz de la heterogeneidad local y regional presente en todas las regiones del sistema respiratorio. La segunda estrategia en el sistema respiratorio para incrementar la eficiencia de los procesos de difusión es actuar sobre el espesor de la barrera de difusión. Esta disminución se lleva hasta los límites biológicamente posibles, alcanzando un par de unidades de membrana. Sin embargo, ello trae consigo la aparición de una serie de limitaciones, una elevadísima dependencia de la interfase que separa el tejido del medio que le rodea. Cualquier alteración en esta interfase va a tener tremendas consecuencias sobre la capacidad del alvéolo de mantener una estructura en la que el incremento del área de intercambio permita una difusión eficaz de los gases en el aparato respiratorio. Dicha interfase es un fluido y por lo tanto debemos considerar la tensión superficial como uno de los elementos condicionantes de esta interfase. Recordemos que en cualquier fluido las fuerzas de cohesión que mantienen unidas las moléculas del líquido permanecen equilibradas dentro del interior del fluido. En la superficie este equilibrio se rompe y las fuerzas de cohesión proporcionan un componente positivo ortogonal a esa superficie en dirección al interior del fluido. A esta fuerza ortogonal la denominamos como tensión superficial, representado por la letra griega gamma, y en la mayor parte de los fluidos cuyas fuerzas de cohesión se basan en interacciones moleculares débiles, como las fuerzas de Van der Waals, alcanza un valor relativamente pequeño y muy similar entre todos ellos. Sin embargo, una de las mayores peculiaridades de la molécula del agua es que, dada la diferente electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, existe una distribución de las cargas eléctricas dentro de la propia molécula con la aparición de un fuerte dipolo.
Ello trae consigo la aparición de una serie de interacciones mucho más potentes que las anteriores, como los puentes de hidrógeno o las interacciones dipolo-dipolo, y la aparición de unas fuerzas de cohesión mucho más potentes que las que considerábamos anteriormente. Ello conlleva que la fuerza de tensión superficial, el componente ortogonal, sea por lo tanto muy superior al resto de fluidos. No debemos subestimar la magnitud de esta enorme tensión superficial, ya que es capaz, por ejemplo, de mantener flotando un objeto mucho más denso como el caso de esta cuchilla. Dado que es un fenómeno estrictamente local, la tensión superficial no se ve afectada por interferencias en otras regiones de la superficie del fluido. Sin embargo, podemos ver que si en el extremo de este bastoncillo nosotros lo impregnamos con una cantidad de detergente corriente, la tensión superficial desaparece de una manera inmediata. El efecto de ese agente tensioactivo sobre la tensión superficial se debe a que las moléculas del agente tensioactivo se ordenan en la superficie orientando sus extremos lipofílicos hacia el exterior. La interacción electrostática del componente aniónico cargado eléctricamente interfiere con la tensión superficial, disminuyéndola de una manera drástica. En los alvéolos pulmonares nos encontramos con una célula especializada, el neumocito tipo 2, que es capaz de sintetizar y liberar al medio un detergente, una sustancia tensioactiva, el surfactante pulmonar. El mismo neumocito sintetiza y libera al medio una familia de proteínas asociadas al surfactante pulmonar, regulando de esta manera su distribución de una forma muy específica. No obstante, existen importantes diferencias estructurales entre la molécula de un detergente normal, como el sodio duodecilsulfato, y el surfactante pulmonar DPPC, dipalmitoil fosfatidilcolina. Dichas diferencias hacen referencia tanto a la naturaleza del componente aniónico como del componente catiónico, los restos de colina en el caso del surfactante pulmonar, así como en la estructura de las cadenas laterales lipofílicas, mucho más complejo en el caso del DPPC. El conjunto de estas propiedades hacen que el surfactante pulmonar posea un comportamiento, sobre todo en sus características dinámicas, mucho más complejo. Podemos cuantificar este comportamiento mediante la balanza de Wilhelmi, que nos va a permitir, mediante el movimiento de la barra móvil, detectar las diferencias en la tensión superficial con las variaciones de superficie. Si medimos dicho comportamiento, vemos que la tensión superficial, en el caso del agua, se mantiene en niveles muy altos y constantes durante estos movimientos, tanto en un sentido como en otro. En presencia de detergente normal, podemos ver que hay una disminución muy significativa en los valores de tensión superficial, pero asimismo se mantiene constante durante todos los movimientos, tanto en un sentido como en otro, similar al caso del agua. En presencia de surfactante pulmonar, podemos apreciar cómo existe una modificación de la tensión superficial durante los movimientos de la barra. Es más, se produce una divergencia en las trayectorias que ahora son netamente diferentes durante la expansión o contracción de la lámina de fluido. Dicha divergencia nos está indicando una gran dependencia de las condiciones iniciales, como en todo movimiento complejo, como consecuencia de que las transiciones energéticas son muy asimétricas. Podemos apreciar cómo existe una pendiente en la variación de tensión superficial distinta de cero. Todo ello pese a que el promedio del efecto surfactante es muy similar al de un detergente industrial. Dichos procesos de histéresis, de memoria del sistema, son muy frecuentes en fisiología y no son familiares cuando estamos hablando de sistema respiratorio. En cualquier texto de fisiología nos encontraremos con que las variaciones de presión y volumen, las curvas presión-volumen del sistema respiratorio, ponen en evidencia que estas variaciones siguen recorridos diferentes según se trate de los movimientos de expiración o de inspiración, ampliándose a todos los volúmenes pulmonares que consideremos. De hecho, la pendiente de esta distensibilidad pulmonar, determinada en la capacidad pulmonar total, permanece constante incluso en el menor volumen respiratorio, el volumen corriente. Podemos determinar que esta dependencia de las condiciones iniciales es consecuencia de la existencia de una interfase, ya que, por ejemplo, cuando medimos la distensibilidad de un pulmón lleno de agua por completo, constatamos que existe una modificación en la pendiente de la distensibilidad unido a la desaparición del proceso de histéresis, es decir, la diferencia entre la expiración y la inspiración. Si por el contrario eliminamos el DPPC,
podemos observar una drástica modificación de la distensibilidad dinámica en el pulmón, así como la completa desaparición de la diferencia entre la expiración y la inspiración. En diversas situaciones fisiológicas, como el ejercicio, la distribución y densidad del surfactante pulmonar puede verse modificado, con lo que se consiguen variaciones en la distensibilidad que tienden a mejorar la eficiencia del sistema. Por otra parte, en diferentes situaciones patológicas, como la neumonía, el enfisema, intoxicaciones o alteraciones por estrés respiratorio en el neonato, podemos constatar modificaciones en los patrones de elasticidad pulmonar desplazándose a diferentes regiones de la curva presión-volumen. En la base de todas estas modificaciones se encuentran alteraciones en las propiedades del surfactante pulmonar, por lo que podemos concluir que el conocimiento de este surfactante pulmonar y sus modificaciones tienen no solo un gran interés fisiológico, sino una posible aplicación terapéutica.